Hermanos, ya hemos terminado la carta a los Corintios y siempre que terminamos un tema, a mí me gusta hacer un paréntesis para comenzar otro. Y en esta ocasión quiero hablar algo acerca de nuestras relaciones interpersonales. Antes de entrar al estudio de Habacuc, así que desde ya los invito a leer el libro de Habacuc. En el Antiguo Testamento son 3 capítulos hermosos como todas las escrituras, pero hoy vamos a tener una predicación de índole temática antes de estudiar el libro de Habacuc. Y hermanos, una de las cosas que observamos en las escrituras y es una posición teológica de la iglesia, tanto de esta iglesia como históricamente de la iglesia, ha sido la posición acerca del personalismo como imagen y semejanza como explicación de qué es la imagen y la semejanza de Dios. Hay otras posturas, como por ejemplo el hecho de que sea la imagen y la semejanza el dominio que el ser humano tiene en la naturaleza. Es otra postura sumamente interesante. Sin embargo, nosotros creemos que el dominio que tiene el ser humano sobre la naturaleza es porque somos personas, y cuando el Señor dice que creó a la humanidad, en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa imagen y semejanza es justamente porque Dios es un ser tripersonal y nos ha dado la imagen en la personalidad. La personalidad, hermanos, incluye una característica que es muy importante, que es que como personas tenemos la característica de poder distinguir a otra persona. Nos distinguimos de otra persona y distinguimos a esa otra persona. No todos somos uno mismo. Y eso es una característica muy importante. Esa característica se llama alteridad, que yo me distingo de alguien más. Cuando uno es un bebé, a veces dicen que los niños hasta el 1 año y medio ya tienen esa noción bien perfeccionada, pero antes podemos distinguir a una madre de su hijo, aun cuando está en el vientre. Hacen un ultrasonido y hay un cuerpo ahí que se distingue. Esto justo para los movimientos feministas pro aborto, eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es mi cuerpo, pero ahí hay otra persona. Podemos distinguirlo. Y esa propiedad es sumamente importante para lo que vamos a ver, junto con otras cualidades también importantes acerca de la personalidad, que es el sentimiento, la inteligencia y la voluntad. Nosotros podemos entablar relaciones interpersonales porque tenemos un intelecto, tenemos un sentimiento y una voluntad, pero lo hacemos sabiendo que es alguien diferente a mí. Y tenemos ese conocimiento, podemos, sobre todo el Señor nos ha permitido el lenguaje para poder hablar y con nuestro intelecto poder expresarnos.
tenemos un sentimiento también, podemos tener felicidad por ver a una persona, poder acercarnos a ella con un sentimiento. Pero también tenemos la voluntad y poder en esa voluntad acercarnos voluntariamente a otra persona. Yo creo que aquí nadie está obligado a venir. Entonces tenemos la voluntad de ir a la iglesia y acercarnos a la iglesia, a compartir con los hermanos. Eso es parte de nuestra voluntad. Y eso nos permite entablar relaciones interpersonales. Y una de las cosas cuando hablamos de Dios como un ser trino es que Dios es un ser tripersonal. Entonces también podemos tener una relación con nuestro Dios. De hecho, el hecho que nos haya creado a su imagen y nos haya dotado de la personalidad es justamente para que podamos acercarnos a Él libre y voluntariamente. Pero tenemos ahí que podemos hacer diferentes tipos de relaciones interpersonales. Antes de entrar al tema de las relaciones interpersonales, quisiera yo, hermanos, que pudiéramos orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, que este tiempo, como toda nuestra vida, sea para glorificarte, para santificar tu santo nombre en todas nuestras acciones, Señor. Y permítenos, Señor, poder acercarnos a nuestros hermanos, acercarnos a ti. Danos la sabiduría y la fortaleza, Señor. Que todas las relaciones que tengamos entre personas podamos tener relaciones agradables a ti, de olor grato. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en esto que a ti te agrada. Tú nos has creado con esa cualidad, Señor, con esa característica tan especial de poder entablar relaciones, y te pedimos que sean sanas para tu gloria y tu honra. Te alabamos, Señor, y pedimos esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos diferentes tipos de relaciones y voy a decir que acá vamos a observar las relaciones interpersonales. El hecho de que seamos personas también implica que podamos tener relación con la naturaleza. De hecho, como ya les había explicado, una de las fuertes teorías de la imagen y la semejanza de Dios es de que podamos relacionarnos con la naturaleza. E inclusive hay ahora una idea de relacionarnos con nosotros mismos, lo que podríamos llamar autoestima. Pero vamos a observar las relaciones acá interpersonales. Y para eso, hermanos, yo quiero que en su mente puedan imaginarse una diana con círculos concéntricos. Ustedes, para recordarles, la diana es aquello que cuando están jugando dardos o flechas, le tiran a un blanco y tiene círculos concéntricos. Hay diferentes tipos de dianas, pero imagínense las de círculos concéntricos. Y hermanos, cuando observamos ese tipo de dianas, vamos a observar nuestras relaciones, cómo deben de ir en prioridad. Y es que en el círculo más central es el círculo donde debemos de poner a Dios. Luego en el exterior puede ser nuestra familia, nuestro cónyuge primero, y luego la relación padre-hijo. Si abrimos más la diana, ahí va la iglesia.
Luego el ser buen trabajador, ser buen ciudadano en el círculo más externo. Sin embargo, cuando hablamos de esto, tenemos que tener en mente eso como prioridad. La prioridad principal es nuestra relación con Dios. Cuando ustedes observamos los Juegos Olímpicos, tal vez ahí sí observamos de tiro al arco con tiro con arco o tiro con una carabina, o ahí todos tratan de darle al círculo concéntrico. Si le pegan al círculo más pequeño, tienen más puntos, han ganado el disparo. Y nosotros también tenemos que ir encaminados a nuestra relación con Dios como lo más importante. Cuando no tenemos esa relación con Dios, entonces los demás círculos tienen mucho menor valor. Y la relación con Dios, cuando rige esa relación con Dios, entonces, hermanos, los demás círculos van a ir mejorando. Pero, como les digo, nuestra visión, nuestra mente, a donde debemos de apuntar es a nuestra relación con Dios. Y el pecado, hermanos, ha distorsionado el poder relacionarnos de primero con Dios. Porque no podemos vivir en pecado y tratar de estar en comunión con Él. Y claro, somos todos pecadores, pero nuestro anhelo es tener una relación con Dios adecuada. Nuestro anhelo es, hermanos, que si estamos conscientes de nuestro pecado, confesar con un corazón arrepentido. Esa es la idea de un cristiano, mantener esa buena relación con Dios de primero. Y el pecado distorsiona eso y distorsiona el resto de círculos. Pero dar en el centro es lo más importante. En Mateo 22, en Mateo 22 tenemos ahí que le preguntan al Señor Jesucristo. Un intérprete de la ley, en el versículo 35, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le contestó, le dijo: hermanos, la respuesta es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Por eso es donde debemos de encaminarnos a cumplir el primer y más grande mandamiento, que es amar al Señor con todo nuestro ser. Todo nuestro ser debe de estar dedicado a Él. Nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestra mente debe de estar encaminado hacia Él. Nuestras fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Cuando hacemos cosas cotidianas como ir al trabajo, vamos dándole gloria a Dios porque estamos apuntando a hacer lo que Él dice. Porque es una entrega completa de nuestra vida. También observamos el propósito del ser humano. Veamos otro, o si quieren apúntenlo, vamos a estar resaltando en algunos pasajes en las Escrituras para resaltar este punto. En Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, ahí
Pablo habla de forma preciosa acerca de la persona de Cristo, hermanos. Y en Colosenses capítulo 1 tenemos en el versículo 15 y 16, hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuál es el propósito de la creación? Es Jesucristo. Fue creado por medio de Él y para Él. Es la creación con la finalidad de Jesucristo. Y nosotros como parte de la creación también tenemos esa finalidad. Efesios capítulo 1, vean, yo también estoy buscando en las escrituras junto con ustedes. Ahí también Pablo nos está hablando del propósito del ser humano. Y nos está hablando de la gran misericordia de Dios. Y hablando de las bendiciones que Dios el Padre nos da y de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual, dice también Pablo, según nos escogió, el versículo 4, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el versículo, hermanos, el capítulo sigue, es un pasaje hermoso, pero yo quiero que resaltemos ahí la finalidad también del creyente. En Colosenses nos dice que todas las criaturas fueron hechas para Jesucristo. El propósito final es de Jesucristo, pero acá está hablando a creyentes que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito es ser santos y sin mancha delante de Dios. Es nuestra vida, nuestra gratitud a Dios, ser santos y sin mancha delante de Dios. Y luego el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Estamos hechos para alabar al Señor. Ese es el propósito de nuestras vidas. Ser santo porque Él es santo. Adorarle, ese es nuestro propósito. Y hermanos, si no estamos haciendo eso como propósito de nuestra vida, estamos tirando nuestros años a la basura, hermanos. Si no estamos trabajando en ello, estamos desperdiciando nuestra vida. Si estamos poniendo nuestro propósito de vivir en el trabajo, en otras cosas, estamos tirando nuestra vida a la basura. Estamos viviendo una vida sin sentido. Hay que valorar los años. Y cuando uno es joven y ha conocido al Señor Jesucristo desde joven, hermanos, es una gran bendición, y es una bendición que tengamos nuestros años de juventud para adorar al Señor y poder comprender eso y también vivir una vida santa desde joven. Pero si el Señor nos
ha llamado ya de adultos, pues vivamos desde que conozcamos al Señor una vida para su alabanza. No vamos a regresar el tiempo atrás, pero sí podemos verlo hacia adelante. Y si hemos sido salvos, hermanos, cuando yo medito en la gracia del Señor de alguien tan indigno, pecador como yo, la gracia del Señor lo alcanza, yo no puedo más que doblar mis rodillas, orar al Señor y tratar de vivir una vida de servicio y de adoración hacia Él. Y no les estoy diciendo que se vuelvan todos ministros o todos pastores. Si el Señor los llama, no se oponga a ese llamado. Pero como vamos a ir viendo en el estudio, todos los actos son para gloria del Señor. El hecho de que quizá tengamos un trabajo de 8 horas de nuestro día, eso no quita que esas 8 horas sean para gloria de Dios, pero que sean para gloria de Dios. Que yo pueda hacer lo que estoy haciendo esas 8 horas, es decir, estas 8 horas son también dedicadas a la gloria de Dios. Y entonces vamos a arreglar también nuestro trabajo. Y hermanos, como les digo, es una bendición la salvación, pero también debemos de tener gratitud por esa bendición y responder como el Señor quiere que respondamos, el propósito por el cual nos hizo, el propósito por el cual su gracia nos ha alcanzado. Y como cristianos, no vamos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Por eso Juan 14:15 nos dice, si me amáis, o podríamos decir, puesto que me aman, porque no está dudando que amemos al Señor, sino está dando una certeza, pero la condición es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa condición, como les digo, no está diciendo, tal vez no me amen, sino, puesto que me aman, como ustedes me aman, entonces lo que tienen que hacer es guardar mis mandamientos. Pero muchas veces nuestra mente sabe que debemos de amar al Señor, pero eso de guardar los mandamientos es como que vamos a agarrar la Biblia y ponerla en una caja fuerte donde nunca vamos a leerla. Eso no es así, es atesorar con nuestra vida los mandamientos del Señor. De ahí que la obediencia es sumamente importante en la vida cristiana. Quisiera yo que me acompañaran a 1 de Samuel capítulo 15. Ahí tenemos un pasaje que, por recomendación del hermano Edgar, sería bueno que todo cristiano pudiera aprender. Pero dándoles el contexto del pasaje, hermanos. En el contexto, en el pasaje, recordemos que Saúl era rey. Pero Saúl, hermanos, tenía ciertas ideas de desobediencia. Y en el versículo 18 habla con Samuel, que Samuel le había dado una instrucción muy clara de destruir. Y Saúl no hizo eso, pero cuando Samuel se da cuenta de que Saúl no fue a destruir al pueblo, sino que agarró sus riquezas, le fue a decir, a reclamar Samuel de por qué no había obedecido. Y le dice, y Jehová te mandó en misión y dijo, le está recordando, porque si lo leen
van a observar que ya le había dado la instrucción. Ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Esa era la instrucción. Y hermanos, otra vez aquí les menciono, Dios no amaba a los de Amalec. Claro que sí, pero les estaba mandando juicio. Destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Tenía que arrasar básicamente Saúl. Esa era la instrucción. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué fue a agarrar riquezas? No fue a arrasar como debía Saúl. Y Saúl respondió a Samuel. Miren qué buena intención la de Saúl. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y de las vacas y de las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Cuál era la instrucción? Destruir. Pero dijeron, ay, qué bonita esas ovejas, esas vacas, tomémosla y vayámosla a sacrificar. Bien intencionado. Hermanos, la instrucción era clara. Era destruir. ¿Por qué está agarrando las vacas y las ovejas? La respuesta de Samuel, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este es justamente el que debemos de memorizar. ¿Se complace Jehová en las víctimas, en los holocaustos o en la obediencia? Y es algo tremendo, hermanos, para un cristiano. El Señor había mandado hacer sacrificios, eso está claro, hay que leer Levítico, pero la instrucción directa que tenía Saúl era de destruir. A veces venimos a la iglesia y hermanos, venir a la iglesia es bueno, es algo que el Señor nos manda, pero no vengamos a escuchar acá 1 hora de mensaje de predicación y luego vivir 7 días de impiedad, de desobediencia y decir, es que como voy a la iglesia 1 o 2 horas, entonces el Señor se complace. Me despierto, hay frío, pero me despierto. Y entonces ese es mi sacrificio, levantarme aunque haya frío en la mañana, un día a la semana. Vivamos una vida de obediencia, ese es nuestro propósito. Y claro está, venir a la iglesia es obedecer al Señor. Que si yo doy una ofrenda, gracias al Señor por su ofrenda. Pero es un sacrificio como el que pretendía hacer Saúl. La obediencia es muy importante. No debemos de ser ritualistas. A veces decimos, sí voy a leer la Biblia como que si fuera lectura rápida ahí, como solo buscando palabritas en la Biblia, y luego voy a vivir una vida de impiedad. Si leyéramos las Escrituras adecuadamente, hermanos,
transformarían nuestra vida. Pero a veces somos muy ritualistas. Y voy a decir que el rito no es malo, pero si se vuelve en un rito vacío, eso sí es un problema. Así que nuestras acciones, hermanos, dentro y fuera de la iglesia, deben de estar encaminadas a obedecer al Señor. Les comparto, en 1 Corintios 9 también hay un versículo que nos habla acerca de la obediencia. Lo hemos estudiado recientemente, así que no voy a entrar mucho al fondo. En el capítulo 9, Pablo nos está hablando del ejemplo que él tiene de tener sus derechos, que la iglesia lo mantenga, para no ser piedra de tropiezo de la iglesia. Pero una de las cosas es la disciplina en obedecer. 9:24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a vosotros, yo mismo venga a ser descalificado. Y aquí leí la versión de la Reina Valera actualizada 2015, que ha de tener algunas palabras diferentes a la versión 60, pero lo importante, hermanos, es de que Pablo nos habla de la vida cristiana y pone una similitud con aquellos que practican un deporte profesionalmente. No lo hacen sin disciplina. Dice, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Versículo 27. La Reina Valera dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero la idea es poner el cuerpo bajo disciplina y hacer obedecer. Por eso usé la versión Reina Valera actualizada 2015, porque nos habla de la disciplina. No es de azotar nuestro cuerpo, sino ponernos en disciplina. Obedecer no es de que, me voy a quedar sentado en la mesa de mi casa a ver si el Señor me hace obedecer a la fuerza. Es actuar en la disciplina, hacerse obediente. En Filipenses capítulo 2 también tenemos un versículo muy hermoso, el versículo 12 dice, de modo que, amados míos, así que como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Ocúpense, y les recuerdo acá, en las cosas de su salvación, con suma reverencia. Y cuando leemos este versículo que Dios produce tanto en nosotros el querer como el hacer, debemos de contrastar las palabras que acabamos de leer en Corintios, que el mismo apóstol Pablo nos habla. Dios pone el querer y el hacer para cumplir su buena voluntad. Y en otro pasaje nos dice que nos ocupemos poniendo bajo disciplina nuestro propio ser para obediencia. Entonces, nuestro actuar debe de ser en dependencia del Espíritu Santo.
El Señor va a querer producir en ustedes por medio del Espíritu Santo, en un creyente, el querer y el hacer, pero no lo va a obligar. No lo va a obligar. Debemos de tener ese deseo de obedecer al Señor, hermanos. Pero si no tenemos ese deseo, es porque tenemos un problema en nuestra vida espiritual. Si no sentimos ese deseo, ese anhelo de obedecer al Señor, es porque nuestra relación con el Espíritu Santo está mal. Si no queremos hacer, no tenemos ese, es porque no tenemos nuestra relación con Dios adecuadamente. Uno se goza de servir al Señor, aun cuando hay dificultades. Y les recuerdo al final de Corintios que Pablo nos dice que hay una puerta grande y poderosa, y muchas son las dificultades. Y él estaba gozoso de ir ahí, en medio de las dificultades. Pero es justamente eso, porque Dios pone también el deseo en el corazón de nosotros de cumplir su voluntad. Pero es también parte de nosotros el poner en disciplina y hacerle caso al Señor. Una de las cosas acerca de la personalidad es de que tenemos una voluntad propia, una responsabilidad por esa voluntad. Y si Dios nos creó así, con esa voluntad, con esa responsabilidad, ese es el diseño divino, es porque Él tampoco nos va a obligar a nosotros, hermanos. Y bien enfocada nuestra mente tratando de acercarnos al Señor, que la iglesia, hermanos, es para también crecer espiritualmente. Si ustedes recordarán, en Efesios capítulo 4 nos habla del propósito de la educación cristiana y de la iglesia, que es para crecer espiritualmente, que no seamos como niños que vamos por doquier con cualquier viento, sino que maduremos. Entonces cada vez más nos debemos de ir acercando al Señor. Y una de las cosas que debemos de observar es el amor de Dios. Allí en Primera de Juan 4, allí fue nuestra lectura bíblica. En Primera de Juan 4 les leo ya por el tiempo el versículo 10. En esto consiste el amor. Se recordarán, amar a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. El amor que le tenemos a Dios es respuesta a la obra que Él ha hecho por nosotros. Es respuesta, y tenemos al Espíritu Santo que también nos impulsa. Hermanos, es una respuesta a la obra de su Hijo que fue enviado por nosotros por expiación de nuestros pecados. Pero el amor que tenemos a Dios, que es nuestro círculo principal, a donde nos debemos de dirigir, es también algo que otras personas, y por eso es de que el resto de relaciones deben de mantenerse bien o mejorar cuando amamos al Señor. A medida que amamos al Señor, también el resto de nuestros círculos va a ir mejorando. Porque dice, amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros.
Entonces, esa entrega completa que debemos de tener respuesta al amor que Él nos ha dado, debe de reflejarse en el amor a las personas humanas. Amarnos los unos a los otros. Veamos que acá el amor de Dios hacia la humanidad es una acción la cual los seres humanos percibimos y conocemos. Él envió a su Hijo y nosotros conocemos que envió a su Hijo. Percibimos, tenemos en nuestra mente eso. Podemos sentir su amor. Y por eso dice que de esa manera también amémonos los unos a los otros. No es una abstracción el amor de Dios, no es algo teórico. Si miramos a nuestros hermanos en la iglesia, decir, sí, yo amo a ese hermano en teoría. ¿Y cuál es su nombre? No sé. No sé, pero en teoría lo amo. Eso no es así, es un amor que se muestra con acciones y que la otra persona, la que es diferente, percibe. Así que, hermanos, por eso es de que los demás círculos deben de mejorar. Y mejoran porque amamos al Señor. Somos entregados a Él por el amor que nos tuvo. Y hermanos, cuando no es así, estamos siendo bastante ingratos con el Señor cuando no le obedecemos. Y somos ingratos al no darle la respuesta que Él espera. Porque ¿qué podemos hacer para pagar el amor que Él nos ha dado? Nada podemos hacer. Pero no mostremos ingratitud, seamos agradecidos con nuestro Dios. Así que el amor de Dios también no sea algo indiferente en nuestra vida. Que seamos un testimonio para las otras personas del amor que hemos recibido de Dios. Por eso el resto de círculos depende del amor de Dios. Y creo que vamos a dejar allí la prédica de hoy. Pues ya ha pasado el tiempo y yo creo que si comenzamos a ver el resto, cómo es de que funciona, pero les voy a dar un panorama. Tenemos el amor de Dios y luego tenemos el amor del cónyuge. Cuando observamos el amor hacia nuestras personas, hacia las demás personas, debemos de seguir leyendo Mateo 22. Porque dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y luego nos dice, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen toda la ley y los profetas. Y cuando el Señor en Levítico manda a amar al prójimo como a cada uno, es parte de la ley. Y cuando amamos al prójimo, estamos cumpliendo la ley del Señor, que es el amor. Aún en las grandes diferencias que podamos tener con los hermanos, y hermanos, por nuestra pecaminosidad, vamos a tener diferencias, vamos a tener problemas. Si parte del pecado es que nos ha distorsionado nuestras relaciones interpersonales,
pero voy a tratar de arreglar ellas, ya sea con la esposa, con los hermanos de la iglesia, en el trabajo, con el resto de la familia. Yo como ciudadano voy a tratar de vivir adecuadamente, sobre todo en vista al amor, a la completa dedicación que tengo con Dios. Por eso es que nuestras relaciones interpersonales van a depender de ese amor que le tengo a Dios. Si yo estoy molesto con alguien, no me quiero acercar por mi propia naturaleza. Pero cuando el Señor nos transforma y leemos de amar al prójimo, aunque esté molesto, voy a hacer todo el esfuerzo porque quiero agradar a mi Señor, quiero agradar a mi Dios. Y vamos a seguir viendo el resto de relaciones interpersonales, si Dios nos lo permite, en nuestro próximo estudio, pero quiero que despidamos en oración este tiempo. Señor, te alabamos, Señor, que podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Señor, que podamos hacer tu voluntad en cada acción de nuestras vidas. Que podamos expresar ese amor recibido de tu parte, ese amor inmerecido, Señor, que hemos recibido, esa acción que tú haces de enviar a tu Hijo, esa acción también la cual recibimos al Espíritu Santo, que es nuestras arras, que es un sello, que es un testimonio de que somos hijos tuyos, que nos impulsa, que nos pone en nosotros el querer, que nos pone en nosotros el deseo de hacer, que transforma nuestra naturaleza, Señor. Señor, tantas bendiciones que hemos recibido de ti, por tu Hijo, por tu Santo Espíritu, que hemos mencionado pocas. Haznos verlas, Señor. Y si tenemos un corazón duro, quebrántalo, Señor, para que podamos responder a toda esa obra tan grande, a ese amor tan infinito que tú nos das, Señor, con acciones que te agradan a ti, enfocados en ti, poder vivir una vida de santidad, porque tú eres santo, Señor, y quieres que seamos santos como tú lo eres. Y Señor, si tenemos alguna debilidad, ayúdanos, danos la sabiduría y la fortaleza, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, también ayúdanos a mejorar nuestras relaciones interpersonales, porque sabemos que tú así lo deseas y por amor a ti también queremos hacer lo que tú nos mandas con nuestros prójimos, con otros seres humanos, con otras personas, comenzando con los que tenemos más cerca, Señor, con nuestra familia. Tú has dado prioridades y ayúdanos, Señor, a cumplir esa prioridad para tu honra, para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien nuestra voluntad, a quien nuestro sentimiento y nuestro intelecto se somete. Esto, Padre, te lo pedimos acercándonos a ti como hijos. Amén.